¿Qué cambió? ¿Qué pasó para que a nivel legislativo se pudiera cambiar esa configuración e sacar del poder a la presidenta? No Brasil são eleições separadas, não há vinculação dos votos presidenciais aos votos congressuais. E o fato é que se constitui uma maioria congressual oportunista, contrária à presidenta Dilma Rousseff, e busca, com este movimento, alterar um programa de governo. Busca, a partir de uma articulação com o vice-presidente, que trai seus compromissos democráticos e articula, portanto, esta maioria com o objetivo de assumir um governo fora de eleições do nosso país. E por que isto é grave? É grave porque rompe com a democracia brasileira, é grave porque rompe com a vontade popular e busca, a partir deste golpe, construir no Brasil um programa de governo distinto daquele aprovado pelo nosso povo. O Brasil, ao longo dos últimos anos, vem crescendo com desenvolvimento, com distribuição de renda, com mais emprego, com mais renda, com mais programas sociais, com mais inclusão social. É um país que se desenvolve melhorando a qualidade de vida do seu povo. Isto significa que estas elites que dão este golpe, que sustentam esse golpe, querem interromper este processo de desenvolvimento. É um golpe, portanto, produzido contra os interesses populares do nosso país, contra os interesses de uma região que quer uma integração cada vez mais solidária entre os seus povos, entre os seus países. Portanto, é um golpe que tem um conteúdo político muito claro, um conteúdo conservador, um conteúdo liberal do ponto de vista econômico, que busca, assim, destruir, desorganizar as conquistas populares do Brasil ao longo dos últimos anos. ¿Y qué papel juegan todos los casos de corrupción que han estado durante el último año golpeando a dirigentes de todos los partidos políticos, que también ahora hay alguna persona que está acusando directamente a la presidenta Dilma Rousseff? ¿Cómo ven ustedes el factor de la corrupción? Esse é um tema decisivo, inclusive dessa crise. Nós temos apoiado, tanto o presidente Lula como o presidente Dilma, têm apoiado todo e qualquer combate à corrupção no nosso país. Nossos países têm que atacar, destruir, condenar qualquer tipo de ato de corrupção. E temos fortalecido essas iniciativas, inclusive as iniciativas que venham a atacar eventuais membros dos partidos do governo. O fato importante é que, recentemente, houve uma revelação de um dos ministros do governo golpista, do impostor Temer, que assumiu a presidência, em que foi afastado do seu ministério exatamente pela divulgação de uma gravação, onde este ministro Jucá, senador da República, anunciava claramente que uma das razões desse golpe era interromper, acabar com as investigações contra a corrupção que chegam nesses personagens. Portanto, é muito importante que no Brasil a luta democrática se dê ao mesmo tempo com a continuidade das investigações rigorosas e do combate à corrupção no Brasil. La última tiene que ver con algo más personal y los sentimientos que transcurrieron en esas horas en que se concretaban los cambios. Usted que estaba en el gobierno con mucha cercanía a la presidenta Dilma, ¿cómo se vivieron esas horas en las cuales se veía que el Senado iba a concretar esta definición y la necesaria salida de la presidencia? Com muita indignação. São momentos em que a história acelera, a história nos surpreende, quando nós vivemos, presenciamos, um movimento inimaginável, há poucos meses atrás. De aceitar, imaginar, conviver no Brasil, com as suas instituições, com a nossa história democrática, da fragilidade, viver a fragilidade democrática, é motivo de perplexidade e de indignação. São movimentos rápidos, são movimentos que traem os compromissos democráticos, especialmente do vice-presidente, que jurou honrar a Constituição. São momentos que reproduzem uma história que não queremos mais para o Brasil e para o nosso continente. Portanto, em paralelo, ao mesmo tempo que a perplexidade e que a indignação, há muita resistência e combate, disposição de lutarmos para recuperarmos a nossa democracia, de rejeitarmos normalidade a partir deste golpe político. E penso que é muito importante, aqueles que nos acompanham compreendem a gravidade dessa situação. Não pode haver normalidade fora da democracia e fora da vontade
popular. Não pode haver normalidade na nossa região sem o respeito a este grande compromisso que estamos construindo conjuntamente. O desenvolvimento, o futuro dos nossos países está conectado, está integrado. E nós queremos que o desenvolvimento do Brasil se dê em paralelo e conjuntamente com o desenvolvimento do povo uruguaio, da Argentina, de toda a América do Sul. É neste momento exatamente este tema que está em questão. Continuarmos com um projeto democrático e cada vez com mais desenvolvimento para todo o nosso povo a partir do Mercosul e da Unasul. E transformarmos a nossa região numa referência democrática e desenvolvimento. Por isso, estamos combatendo, estamos lutando, estamos ampliando a resistência a esse processo. É possível derrotar o golpe. É necessário derrotar o golpe político no Brasil. Es un debate recurrente, ¿no? ¿Es golpe o no es golpe? Tengo un amigo que siempre dice, tiene cabeza de lagarto, cola de lagarto, cuerpo de lagarto, pero no es lagarto. Lo que es cierto, y lo dice muy claramente Rossetto, hay una alteración al orden democrático, porque la presidenta Dilma fue electa hace 1 año y medio por la mayoría de la población, con el elenco que hoy le da este golpe, digamos, la saca del gobierno, porque es el mismo vicepresidente. Son los mismos partidos que durante 3 gobiernos la apoyaron. Primero a Lula y luego a ella. Entonces, lo que está muy claro es que hay una alteración en la medida de que es el Congreso, otro poder del Estado, quien resuelve, no a través de un voto, sino a través de su propia decisión, con un mecanismo que efectivamente está parado en la Constitución. Pero hay una cosa muy interesante en este proceso, que es el desgaste paulatino, porque una cosa era decirlo al principio y otra cosa verlo ahora. Muchos de los argumentos que se utilizaron fue la corrupción y resulta que cada uno de los que estuvieron al frente del proceso va cayendo también a través de juicios de los tribunales. Por ejemplo, el presidente del Congreso, el presidente del Parlamento. Más recientemente ahora está cuestionado el presidente del Senado, quien está conduciendo esta parte del proceso. Entonces, yo diría que es muy difícil, creo que ni siquiera vale la pena demasiado, tiene mucho que ver con la lógica actual de Brasil, cómo llamarle a esto. Lo que está claro que es un tema muy grave y que afecta la institucionalidad y a la democracia brasileña. Entonces, está bien colocarlo en esos términos para discutir cuáles son las salidas, porque la gran pregunta es, ¿y ahora qué? Porque así como se cuestiona al gobierno de Dilma Rousseff, no tanto ya por el famoso tema de crimen de responsabilidad, sino porque no tenía condiciones para gobernar, lo que uno se pregunta es si el gobierno actual tiene condiciones para gobernar. Entonces, la gran cuestión es cuáles son los escenarios de futuro. Parece que mantener al gobierno tal cual está va a ser muy difícil. Hay muchísima presión internacional, mucho más de la que imaginamos. Sí, porque el peso político de Brasil es muchísimo a nivel internacional y uno se pregunta algo, hablaba Rossetto, ¿qué pasa con todos los organismos internacionales en los cuales Brasil es una voz de peso, ¿no? Y está pasándola mal. Recientemente en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, fue muy cuestionado la delegación que viajó. Podemos tener dentro de poco ese episodio porque Uruguay tiene la presidencia pro tempore del Mercosur y debería hacerse una cumbre de presidentes. Está en duda precisamente por eso, porque es muy difícil hoy. Temer hasta ahora no viajó, no ha salido a representar a su país. El único viaje lo hace Serra a Argentina y no logró entrar a la Cancillería por la puerta principal por las movilizaciones. Es decir, hay un cuestionamiento a la legitimidad de este gobierno y eso significa que es muy difícil pensar que ese gobierno pueda transcurrir normalmente. Entonces, escenarios posibles, elección presidencial se ha dicho, puede cambiar muy poco, porque en realidad que cambie el presidente hoy no es lo determinante. Alguien agrega elecciones generales, que significaría también elegir al Congreso, eso tiene más sentido, porque entonces cambia la correlación de fuerza y es el conjunto que cambia. Y alguien agrega, solo si hay además una reforma política, porque el gran problema de Brasil es ese. Fíjense en que hay 35 partidos en el Congreso. Así como se dieron vuelta los que durante casi 15 años apoyaron al PT, puede pasar lo mismo con cualquiera, es decir, hay una gran inestabilidad. Entonces, yo creo que los escenarios son complejos, mi opinión, después veremos si funciona, yo creo que va a haber una continuidad de este gobierno con muchísimo desgaste, pero tiene poderes muy fuertes que lo apoyan y yo creo que lo más probable es que terminemos con el apartamiento definitivo de Dilma Rousseff y bueno, una tensión social permanente porque, como decía Rossetto, va a haber un cambio de planes, de políticas públicas y eso va a ser resistido.